En este video continuaremos con la resolución de los ejercicios de la guía de trabajos prácticos número 2. En este caso, resolveremos juntos el ejercicio número 8. Solamente para repasar, quiero que vean la forma que tiene una típica tabla de distribución de frecuencias para una variable de tipo cuantitativo continuo. En estas dos primeras columnas podemos ver las clases, los intervalos que se construyeron en base a un conjunto de datos, ¿sí?, que fueron obtenidos a través de la determinación del peso de 45 alumnos en este caso, determinando el rango, el número de clases, la amplitud de clases. Se obtuvieron 6 clases y se distribuyeron cada uno de estos 45 pesos en sus respectivos intervalos. Nosotros muchas veces vamos a contar únicamente con una tabla de frecuencia y ya no con la lista exhaustiva de cada uno de los datos. O sea, vamos a perder el verdadero valor del dato, el verdadero valor, en este caso, estos 45 pesos, ¿sí?, determinaciones, las vamos a perder porque vamos a contar simplemente con una tabla de frecuencia. Entonces, en la primera clase que va de 55 a 62 kilos inclusive, vemos que hay 5 individuos que tuvieron un peso comprendido entre 55 y 62. Pero ya no sabemos cuánto pesaba cada uno de esos individuos que están comprendidos en la primera clase. No sabemos si pesaba 56 o 60 o 58. ¿Qué va a pasar? Que todos esos 5 individuos van a pasar a estar representados por la marca de clase o punto medio de clase. Por ende, todos los cálculos que posteriormente nosotros hagamos para determinar variables o medidas descriptivas ya no van a ser exactas, salvo caso que nosotros contemos con los datos individualizados y ahí sí calculemos media, mediana, modo, desvío estándar, variancia, cuartiles. Ahí vamos a poder contar con los verdaderos valores porque exhaustivamente pudimos incorporarlos uno a uno dentro de los cálculos. Cuando contamos con una tabla de frecuencia, cada una de estas 6 clases pasan a estar representados por sus puntos medios de clase. Eso significa que hubieron 5 individuos que pesaron 58,5 kilogramos. Y eso en la realidad no es cierto, porque hubieron varios individuos, de hecho 5, que tuvieron, fíjense, hasta 62 kilos, de 55 hasta 62 kilos. Acá, por ejemplo, hubo uno de 56, 58, y así hay que identificar dónde están estos 5 individuos que tuvieron menos de 62 kilos. 61 y así sucesivamente. Así que es importante recalcar que ya se pierde la individualidad de los datos, el verdadero valor se extingue y pasa a estar representado por el punto medio de clase. Esto es como que nosotros teníamos 16 alumnos que pesaron 65,5 kilogramos, cosa que no es verdad. Pero la tabla de frecuencia se construye de manera de que se puedan representar los datos, resumirlos en una tabla para posteriormente hacer gráficos y analizar e interpretar, a ver cuál es el peso más frecuente, o sea, el rango o el intervalo de pesos más frecuentes, cuánto pesaban en promedio los más grandes o los más chicos, etc. Con esta tabla uno puede hacer un diagnóstico del conjunto completo de los datos, cosa que con este tipo de información sin agrupar no es posible realizar. Simplemente se quiere destacar que la variable de interés son los pesos y que esta tabla de frecuencia es la mejor forma
de representar, de resumir, sistematizar y representar la información que por su simple hecho no puede ser realizado con esta lista de datos sin agrupar. En una tabla de frecuencias, los datos están ordenados de menor a mayor. Eso significa que están, por ejemplo, ordenados de menor a mayor en este primer intervalo 5 veces o 5 alumnos que tuvieron 58,5 kilogramos. Después de estos 5 alumnos le siguen 16 alumnos que tuvieron 65,5 kilos, 10 alumnos, es como que se los para uno al lado del otro de estos pesos. Y eso es lo que hace la tabla de frecuencia. Ordena de menor a mayor todos los elementos. Solo que cuando se construyen clases o intervalos, cada valor pierde su individualidad. Y eso es importante a la hora de concluir cuando uno hace cálculos de las medidas descriptivas o de los estadísticos, que esos resultados son aproximados, ¿sí? No son exactos, porque cada valor no entra individualmente, sino que pasa a estar representado por su punto medio de clases.